En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridísimos amigos de Revelando, bienvenidos a este programa de día miércoles 19 de marzo del 2025. No sé si mañana o pasado entra el otoño, pero se ha notado en nuestra región, por lo menos en la zona costera, que ya hace un poquito de frío. Así que a cuidarse. Recuerdo que ya hay campaña para vacunarse como corresponde. Los que estamos en edad de... Hay que enfrentar el otoño y el invierno como corresponde. Los queremos vivos por mucho tiempo más, acompañándonos aquí. Bueno, hoy, como cada miércoles, agradecemos a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, por su apoyo constante, por el apoyo que dan sus socios al directorio y el directorio de Asofar a nosotros. Así es que eternamente agradecidos, todos los conductores de Revelando, de lunes a viernes en este programa que hacemos entre 18 y 19 horas. Estamos grabando el programa un poco más temprano, por si acaso. Lo segundo, agradecer a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, nuestra indiscutiblemente segunda casa radial, indiscutiblemente. Así es que gracias a Portales por el apoyo de siempre. Hoy día, como cada miércoles, salvo algún caso por ahí en que don Daniel Arellano me deja sola, hoy día con don Daniel Arellano otra vez, tenemos hartas cosas que conversar, vamos a conversar de todo un poco. Cosas alegres y otras que no lo son, aunque son partes de la vida. Recordarles, auditores, que las opiniones que vertimos aquí son de nuestra exclusiva responsabilidad, que esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar AG. Lo segundo, no menos importante, es recordar a nuestros compatriotas damnificados de febrero del 2024. Ha pasado un año, pasó el incendio, pasaron las desgracias, pero la triste vida de ellos no ha pasado. Hubo 138 muertos y, como decimos reiteradamente en Revelando, no hay ningún monolito, ningún memorial, ninguna marcha por los muertos, nada. Claro, ese tema no vende. Así que, auditores, a ser solidarios, a seguir siéndolo con nuestros compatriotas de ese incendio terrible de hace un año. Y lo tercero, me voy a dar una licencia. Es probable que a mi contertulio, que así se dice, no le guste, pero lo comentamos ayer, y le dimos condolencias a la familia de don Fernando Hood Gibbs, abogado, profesor de la Escuela de Derecho, juez de policía local, gran amigo, que descanse en paz. Y aprovecho ahora, a nombre de todos los que hacemos Revelando, de darle nuestras condolencias a Daniel Arellano y familia por la muerte de su madre, Josephine Balbaum Bieber, que murió descansando en paz en la madrugada del lunes. Así que nuestro cariño, almirante. Muchas gracias, Pilar. Muy buenas tardes, estimados auditores de Chile y Ultramar. Gracias por tus condolencias y a nombre de todos los que hacemos aquí este programa. Sí, efectivamente, estimados auditores, comparto con ustedes que perdí a mi madre el día lunes a las 00:20 de la madrugada. Tenía 102 años. La verdad que en el último tiempo, ustedes comprenderán, a esa edad no estaba en muy buen estado de salud, diría yo. No, de salud estaba bien, pero ya el cuerpo no le daba. Estaba muy cansada. Le costaba mucho respirar ya, y la verdad que está descansando en paz. Así es que eso nos tiene muy tranquilos. Hemos recibido muestras de apoyo increíbles, y la verdad que esto de las condolencias es bien interesante, porque estuve pensando en la palabra, y condolencias viene
tiene una larga etimología, pero fundamentalmente es sentir dolor, viene del latín que es sentir dolor. Y la presencia de amigos, de parientes, de familiares, de un montón de personas que nos acompañaron ayer en el funeral, precisamente se conduelen, y al condolerse están compartiendo el dolor que obviamente tenemos los más cercanos, y eso ayuda a mitigar el sentimiento que uno tiene en ese momento. Así que aprovecho también de agradecerte a ti, Pilar, por haberlo mencionado, y a todos a quienes nos acompañaron ayer en el funeral, porque nos sentimos muy acompañados y eso ayuda mucho. Así que muchas gracias a todos aquellos que se condolieron y nos acompañaron. Bueno, pero nuevamente estamos acá en este programa de día miércoles. La verdad que hay que retomar la vida continúa, y es importante tratar de hacerlo y lo antes posible. Y como dijo Pilar, muchas cosas a conversar. Me uno a todos tus agradecimientos y a todos, especialmente a Sofari y Radio Portales, que nos mantienen en el aire. Y bueno, revisando la semana, la verdad que hay una pregunta que hoy día se hace un columnista en un diario que habla sobre el dolor de Chile y dice: me duele Chile. ¿Y qué significa me duele Chile? Bueno, me duele Chile es cuando uno ve la cantidad de noticias negativas que están ocurriendo, homicidios de todo tipo, balaceras, gente muerta, gente que es golpeada, gente que es agredida, gente que es asaltada, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que a diario nos están batiendo permanentemente, y uno dice, bueno, ¿hacia dónde vamos? Y la primera pregunta que se hace este columnista es, bueno, ¿le duele o no le duele? Porque cuando uno no le duelen estas cosas, cuando uno ya se preocupa, uno cae en la indolencia. Y no nos podemos caer en la indolencia. No podemos dejar que estas cosas no nos sorprendan. Porque cuando lo hacemos ya algo habitual y natural, bueno, significa que como que estamos de acuerdo con vivir en ese sistema. Y eso no puede ser. Nosotros en este momento, en este país, no estamos viviendo como nos corresponde vivir o como debemos vivir. Un país en paz, un país tranquilo, donde uno pueda trabajar tranquilo, donde uno pueda desplazarse tranquilo, sin esperar el portonazo, el asalto, el homicidio, el disparo. No, eso no puede ser. Entonces tenemos todos los días pensar que Chile nos tiene que doler, y nos tiene que doler porque estamos viviendo una realidad que no nos corresponde. Es más o menos que cuando el viejo dicho que decía que cuando uno a los 40 años, ya está medio pasado de moda, pero cuando a los 60 años, pongámoslo ahora, cuando uno se despierta a los 60 años en la mañana y no tiene ningún achaque, significa que uno se murió. Bueno, cuando uno se despierte hoy día, en cualquier día, y no le duela a Chile, significa que uno está muerto como ciudadano. Y uno no puede morir como ciudadano, bajo ningún punto de vista. Tiene que pelear y tiene que hacer lo imposible para sacar adelante y eliminar todas estas lacras que nos están haciendo la vida muy desagradable. Y no nos merecemos eso y no tenemos por qué aceptarlo ni hacerlo. Sí, estoy de acuerdo, no he visto la columna, no sé quién la escribió. Creo que tiene, pero presumo por esta conversación, por este monólogo, que la persona que la escribe está apuntando a lo que más preocupa en este minuto a la ciudadanía de a pie. Pobre, rica, semirrica, verde, amarilla, roja, azul, para no ser políticamente incorrecta. Creo que es lo que más preocupa a la ciudadanía en general. El no poder salir a la calle con tranquilidad, a menos claro que viva protegido con guardaespaldas, en cuyo caso naturalmente no tiene ningún temor. Pero el resto de la ciudadanía, que somos la mayoría, claro que nos preocupan muchas cosas, y nos preocupa primero el tema de la seguridad. Pero yo quisiera agregar a este tema de la seguridad, al miedo al portonazo, al lanzazo, que no son cuestiones inventadas y no es propaganda de los diarios, es una realidad. Esto de la violencia. Es más, hay mucha noticia violenta que no se publica.
Hay mucha noticia, hay mucha data que tienen carabineros, la policía de investigaciones, los jueces de garantía, los fiscales del Ministerio Público, que no salen a la luz porque sería una cosa terrible. Pero además de eso, hay una cuestión en la que mucha gente quizás no repare y que dice relación con nuestro resquebrajamiento de las instituciones, de casi todas. Y junto con el resquebrajamiento de las instituciones, esta sensación de estar no solo gobernados, porque no solamente me voy a referir a este gobierno, dirigidos en muchos ámbitos por incapaces. Y eso causa también mucho dolor. O sea, el darse cuenta de una persona común y corriente que en Chile no hay igualdad ante la ley, que no vale lo mismo el parto de la señora de la Manuel Bustos que el parto de la señora Cariola, que no vale lo mismo mis chats, la confidencialidad de mis chats de WhatsApp que la confidencialidad de los chats de la señora Cariola, que la señora Cariola y otros señores relacionados con la política, de izquierdas y de derechas, pueden contratar a abogados que se dan hacen unas acrobacias horrorosas para poder defenderlo, y darse cuenta que gente como uno no puede hacerlo. Eso es muy triste y eso también duele. Tener a veces la casi certeza que mi modesto juicio de arrendamiento o mi modesto cobro de contribuciones va a ser un problema terrible para mi vida, para mi familia y para otras familias, no, duele. Todo eso duele. Ahora, ¿uno tiene que sumirse en el dolor y en el pantano del abatimiento? No, nunca, jamás, nunca, hay que luchar siempre. Y entonces alguien dirá, bueno, ¿y cómo lucha? Bueno, con la radio, con ser integrante de la Junta de Vecinos, participando de un partido político, comunicándose con su concejal, comunicándose con el core por el que votó, mandándole carta al diputado y al senador al que le dio el voto y molestar. Tienen secretarios, tienen un séquito de personajes. Hacerlo y no quedarse callado, usar el Twitter también, todas las redes sociales. Si no sé redactar una carta, con mi dolor decirle a alguien que la redacte para mandarla a los diarios, se puede, sí, eso hay que hacer, no quedarse tranquilo. Concuerdo plenamente con tu comentario, absolutamente. Y la pregunta que tenía yo a continuación era ¿qué hacer? Y tú ya la contestaste. Así es que muy bien, pero tenemos que estar conscientes de esta situación y no aceptarla. No tenemos por qué aceptarla. No. Bueno. No. Una amiga mía, hace un par de días atrás, mandó una carta a un diario también que decía lo siguiente, a propósito de Cariola y compañía. Ahora me explico por qué hay tantos malls chinos. Y efectivamente, eso han proliferado de una forma increíble. Y bueno, ya se cerró el círculo con este señor Yang, con la señora Cariola, y eso es vulgarmente, eso es corrupción. Yo entiendo. Corrupción, tráfico de influencia, que es una forma de corrupción, entre paréntesis. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Porque en realidad es una cosa que está afectando a todo el mundo y con mayor razón a nuestros parlamentarios, que si ya tienen una muy bajo nivel de aprobación, con esto obviamente tienen menos, sí, claro, permanentemente. Claro. Uno sabe ciertas cosas, la gente del común, como uno, sabe ciertas cosas relacionadas con los poderes y cómo la gente que quiere cosas se acerca a los poderes. Pero hay formas y formas. Hay formas y formas. A mí no me cabe. Hay una ley del lobby, sí, donde uno se anota para poder, yo representante de la empresa X, y me anoto y es pública la famosa lista. Pero estas cosas medias raras que han ocurrido aparentemente, porque como todo esto hay que presumir inocencia, la señora Cariola, la señora Hasler y tantas otras cosas más que sabemos, son cuestiones que además son una bofetada para uno, pues, porque ellos están erigidos ahí en los catones de la sociedad. Pues es una cosa terrible, ese es el gran problema. Porque yo puedo aceptar, yo valoro, o en general la gente valora a una persona que sigue reiteradamente un camino y dice, yo soy de izquierda profunda y siempre lo voy a hacer. Perfecto. Soy militante del Partido Comunista, del Partido Socialista. Vivo en una parte
acorde con mis principios, que no es naturalmente ni en la dehesa, ni en Bosque de Montemar, ni en Providencia, ni en la población Vergara. No, tiene que vivir en una parte que esté acorde con sus principios y con lo que él pregona. Perfecto. Hago con mi sueldo, que es grande, esto, y lo dono, no a mi partido, como el señor Jackson, sino que a quien corresponda. Y yo le diría a esa persona que es de izquierda, que quiere mejorar la sociedad desde la izquierda, ok, te compro el discurso, no es el mío, pero te lo compro. Así sí. Pero toda esta gente que tenemos ahora, que se dice de izquierda profunda, que no han leído el manifiesto ni el Capital jamás en la vida, nunca, no tienen ni idea remota, que vive como vive y hace lo que hace, no. Eso es impresentable. O sea, nadie quiere ser proletario, naturalmente, pero ellos insisten en que hay que serlo. No. Y a costa de uno haciendo lo que aparentemente están haciendo esta gente, no sé, esta señora, no sé. Oye, lo peor, volviendo retomando el caso Convenio, o mencionando el caso Convenio, robándose la plata de los más necesitados. Bueno, pero lógico. Eso ya es, no solamente es inmoral, es impresentable. Es decir, es de la más baja calaña que puede existir. Porque ellos, teniendo los medios, y que se roben la plata que está destinada a mejorar las condiciones de la gente más necesitada, eso es casi un crimen. Vamos a ver si hay condena en eso. Vamos a ver qué pasa con todas esas causas. Procultura, la señora esta, ¿cómo se llama la desaforada? La señora Pérez. La Catalina Pérez. El novio de la Pérez, el amante de Pérez, el ex. A ver qué pasa con toda esta gente. Sí, oye, pero ahí hay un tema bien importante que tú acabas de mencionar, el tema de la filtración de los audios. Y ahí yo tengo una contradicción. ¿Vital? Vital no, pero contradicción. En el aspecto de que me alegro mucho que estos audios se conozcan. Tanto los audios del señor Hermosilla como los audios de la Carol Cariola y la Iracy Hasler, etcétera. Pero por otro lado me preocupa cómo se llegó a filtrar esos audios. Porque en esa filtración, en ese acto de filtración, en mi opinión, tiene que haber un acto también intermedio de corrupción. Porque salvo que sea un idealista, ¿no es cierto?, que diga en realidad yo tengo acceso a estos audios, los voy a difundir porque esto no corresponde y lo voy a hacer arriesgando, digamos, mi profesionalismo, porque en el fondo uno está haciendo algo que no corresponde, pero por el bien del país lo voy a hacer. Esa es la única justificación que yo podría encontrarle, pero aún así sigue siendo una falta o un delito. Pero por otro lado me alegro que se conozcan estas cosas, es decir, ahí tengo un problema, ¿eh? Tengo un problema, pues está mal que se filtre, pero por otro lado me alegro que se hayan filtrado. Entonces, porque es una de las formas que tenemos para limpiar este país. Ahora, si uno se recuerda un poquitito este famoso caso Convenios, esto se supo porque hubo una funcionaria, no me acuerdo de qué seremía, que dijo esto no corresponde y lo difundió. Debe ser como de obras públicas. Algo así. Pero en todo caso, la verdad que yo confío en esa persona. Sí, por supuesto. Y en esos empleados públicos tan vilipendiados en algunos casos, que dicen, no, pues esto no corresponde, me están ordenando hacer algo que está mal, y ya conforme lo tengo que cumplir porque si no me echan, pero yo de partida lo voy a filtrar. Es decir, es un tema que es contradictorio, como digo, está cometiendo una falta a su profesionalismo, pero por otro lado está dando a conocer algo que no corresponde, porque si no existiese esa gente no sabríamos qué está pasando. Estoy de acuerdo. Es difícil, ¿eh? Como te digo, son posturas encontradas. Sí, lo son. Es una contradicción, claro, no vital. Absolutamente. Pero es verdad, si no se hubiesen dado a la publicidad, a los chats de Hermosilla con medio Chile, hay un montón de cosas que no sabríamos. Sí. Los chats de Hermosilla le costaron el puesto a Ángela Vivanco, de la que muchos sabían cosas. Sí. Bueno, me digan que en el Poder Judicial nadie tenía idea de las movidas de Ángela Vivanco. Y no me vengan a decir tampoco que no se conocía las movidas del señor juez ministro Muñoz. Y el tema del director de la PDI. Claro. Y todas las otras cosas que se han desmembrado de ahí. Cuestiones del gobierno de Piñera, cuestiones eventualmente del ministro del Interior de Piñera, etcétera, etcétera, etcétera. Yo también convengo.
no debe, hay conversaciones que son privadas, la conversación, eso, hay un derecho a la intimidad, hay un derecho a mantener un derecho de propiedad sobre lo que uno habla, o la cuestión de la correspondencia en este caso. Pero resulta que si no pasa eso, si no hay filtraciones, no habríamos sabido absolutamente nada. Por eso el que a uno le guste saber se contrapone con esto del derecho a la intimidad. Claro. Eso es verdad. Pero hay cosas que, bueno, que hay que saber. Ahora, lo que sí es que hay que saber cómo se filtra esto, porque esto también puede causar un enorme daño. Y no me refiero en el caso de Cariola, lo que le dijo al presidente, ni le contestó, que las otras... Yo tengo la certeza absoluta que la gente del Partido Comunista y del Frente Amplio sabe perfectamente qué puntos marca cada uno de ellos. Claro. No me cabe duda. Y no me cabe duda que saben perfectamente la opinión que Cariola y el Partido Comunista tiene del Frente Amplio. No me cabe duda. Claro, que lo que pasa es que para uno ver escrito que el presidente es una aquí y allá y que la ministra Vallejo es una tal así y allá, claro, es como un poquito chocante. Pero ellos lo saben. Claro, no. Exactamente. Oye, Pilar, bueno, ya llevamos 20 minutos, ¿no?, en este primer bloque, y yo creo que tenemos que recordar a nuestros carabineros. Sí. Y nuestros carabineros, en este día, un día 19 de marzo, Carabineros no recuerda a ningún mártir. Muy raro eso. Sí, son los pocos días del calendario, pero sí recordamos que en este mes de marzo hay 78 carabineros que fallecieron a lo largo de toda la historia de nuestra policía uniformada. Y también recordar que el próximo 26 de marzo se cumplen 2 años del asesinato de la sargento segundo Rita Olivares de la Tenencia El Belloto. La recordaremos ese día. La recordaremos especialmente ese día. Sí. Así es que ojalá pudiésemos conseguir a alguien que viniera a hablar de ella. No sería tan difícil. Pues. Hagamos el llamado por la misma radio. Así es que claro, nos gustaría mucho tener a alguien que haya conocido a la sargento segundo Rita Olivares, a que venga ese día a conversar con nosotros y a hablar un poco de ella. Los fulanos están condenados ya. Sí, exactamente. Sí, bueno, ojalá alguien venga, que es un tema que vamos a tener también para el mes de abril, porque abril es el mes de Carabineros de Chile. Sí. Y desgraciadamente el mismo día 27 vamos a tener que recordar la muerte horrorosa de los 3 carabineros en el sur. Exactamente. Sí. Entonces, también lo importante en este caso, Pilar, no los vamos a volver a la vida, pero sí los tenemos que tener presentes siempre. Y que es una forma de tenerlos en vida junto con nosotros. Bueno, pero antes de ir a nuestro intermedio musical, hay que fundamentarlo. Ya. Y estaba leyendo ahí las noticias del conflicto entre Israel, Hamas, otra vez, Hezbollah. Sí. Y en este caso Israel bombardeó la Franja de Gaza con una buena cantidad de muertos, producto del poco avance de la liberación de rehenes. Entonces, la verdad que, bueno, esto cuesta mucho entenderlo desde la perspectiva de uno, pero estamos hablando de otras culturas con otra forma de actuar que nos cuesta mucho entender, y en base a eso es que busqué una canción que podría ser muy apropiada en este caso, que es nuevamente de nuestro ya citado Salvatore Adamo, que lo pusimos el jueves pasado con una canción de amor. En este caso es una oración de paz, que la compuso Adamo el año 1967, pocos días antes de la Guerra de los 6 días. Él hizo un tour a Medio Oriente y cuando regresó a Francia, producto de lo que él vio, especialmente en el área de Palestina, en algunos casos como ahora, el territorio palestino y el territorio de Israel, recorrió todo eso el año 67, que los límites eran totalmente diferentes a lo que son ahora, y él compuso una canción que se llama Inshallah. Inshallah significa si Dios quiere. Eso en árabe, y en hebreo es Baruch Hashem también. Él hace esta canción Inshallah, que, insisto, significa si Dios quiere, que es una oración de paz. Yo creo que impactado por lo que él vio en esa época,
el año 67, en la cual Jerusalén todavía estaba en manos de Jordania y los judíos no podían entrar a la ciudad amurallada, excepto en el día de Yom Kippur y un número muy limitado de gente. Hoy día es al revés. Hoy día es al revés, exactamente. Así es que, estimados auditores, los dejamos con Adamo, con esta canción que se llama Inshallah, si Dios quiere, tratando de, o es un anhelo, un sueño, una posibilidad que tenemos, por lo menos quienes hemos vivido allá y hemos visto esta cosa tan complicada que es este conflicto, que si Dios quiere, Inshallah o Baruch Hashem en hebreo, se logre buscar una solución para este conflicto que ya tiene muchas vidas o que ha cobrado ya muchas vidas. Estimados auditores, regresamos en breves minutos más con ustedes nuevamente. Muchas gracias. Estimados auditores de este programa Revelando del día 19 de marzo del año 2025, hemos regresado en este bloque 2, en que junto con Pilar Soberado y quien les habla, Daniel Arellano, tenemos el agrado de hacer este programa tratando de comentar eventos que hayan sucedido tanto en el país como en el mundo. Y bueno, acabamos de escuchar una canción de Salvatore Adamo que se llama Inshallah, si Dios quiere, pensando también en ojalá llegue en algún momento la paz a ese sector del mundo, la cual obviamente duele que mueran tanto judíos como palestinos. Eso no está bien bajo ningún punto de vista. Y hay que buscar una solución. La verdad que cuesta mucho explicar esto, cuesta mucho entenderlo, y hay que mirarlo con una perspectiva y con una mirada que nosotros no tenemos. El valor de la vida es diferente, todo es muy diferente. Hay un tema, partiendo por ejemplo de la ley de Talión. La ley de Talión sigue vigente en el Medio Oriente, es decir, ojo por ojo, diente por diente. Eso, y ahí donde está la gran ventaja o el gran mensaje que nos da Cristo, precisamente al incorporar el perdón en nuestra cultura. Sí. Y no empezar a sacarnos si tú me sacaste un ojo, yo te voy a sacar el tuyo. Claro, suena quizás lógico, es como el empate. Claro. Pero la verdad que si con esa mentalidad vamos a terminar todos ciegos. Entonces no es el camino en ningún caso. Eso significa que uno tiene que tener el corazón súper grande y estar dispuesto a perdonar una ofensa muy grande también. Pero por otro lado, si uno no perdona, vive con ese terrible karma metido en la cabeza que no lo deja a uno vivir tranquilo. Uno tiene que liberar esa culpa, más que esa culpa, esa rabia o ese sentimiento que uno pierde en un momento determinado. Buen punto ese, porque yo estaba escuchando en una entrevista, no sé qué canal de televisión, uno de estos programas de fin de semana de política, y escuchaba yo a la presidenta o a la secretaria general, a la segunda, no sé, del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. Yo la escuchaba hablar, no la veo porque no puedo verla, o sea, tengo un problema, no puedo verla ya. La escuchaba, no mucho. Yo, qué odio tan terrible tiene esta mujer dentro de sí. ¿A cuántas personas odiará? Por diferentes razones. ¿A cuántos odiará? ¿A cuántos no perdona? Porque en su concepto de vida, presumo yo, el perdón no está contemplado. Y lo mal que hace, que se da mucho en las familias, entre paréntesis. Claro. La familia y el odio hace mal, el odio engendra odio, y uno de esas cuestiones tiene que sacarlas del cuerpo, porque además le hacen mal a uno. Al que le dirige el odio le hace, sí, bueno, pero el otro puede tener una coraza y no afectarle, pero eso le hace mucho daño a uno. Y claro, yo estoy de acuerdo, si las enseñanzas de Jesucristo son las que vinieron a morigerar la vida en un mundo terrible como era el mundo antiguo, porque el Antiguo Testamento es terrible en cuanto a las muertes. Bueno, exactamente, claro que sí. El Nuevo no. Claro, entonces ese yo creo que es un valor que nosotros tenemos y que muchas veces no lo apreciamos, como que es parte de la naturaleza, pero no es tan así. Y yo creo que es interesante pensar en esto, especialmente lo que son las enseñanzas de Cristo. Y a mí, digamos, no decir que me afecta, pero me llama la atención cuando hay mucha gente que dice, no, que la iglesia, qué sé yo, que los curas, que vaya para acá. No confundamos.
Eso es, no confundamos. Los curas son los curas y los curas son seres humanos consagrados por Dios, todo lo que uno quiera, pero con sus defectos y sus virtudes. Pero por otro lado está la iglesia y el magisterio de la iglesia fundamentalmente, y más que el magisterio de la iglesia, el magisterio de Cristo. Y es muy interesante cuando uno mira desde esa perspectiva, porque se da cuenta de que Cristo viene y trae un mensaje súper potente, y como que les cambió la vida. Bueno, y por eso lo mataron. Sí, claro. Entonces, una persona non grata. Exactamente. Era una amenaza. Claro. Pero yo con ese tema de la gente, de mucha gente que dice, bueno, a mí no, yo ya no voy, yo soy católica, sí, pero ya no voy a misa. No, conmigo, no, nada. ¿Y por qué? No por esto de los curas, la pedofilia, etcétera, etcétera. ¿Por qué tiene que ver una cosa con la otra? Además, estrictamente, nosotros somos iglesia. Uno es iglesia. Entonces, entonces yo le digo a quien me lo dijo hace no mucho, a raíz del tema de Semana Santa, de miércoles de ceniza, todo este cuento de lo que viene, de Cuaresma. O sea, te odias a ti misma. ¿No? Sí, tú eres iglesia. Tú formas parte de la iglesia. Y hasta donde yo sé, tú no eres ni abusadora, ni pederasta, ni pornógrafa, ni nada. No, por supuesto que no. Bueno, cuidado. Si los que han cometido delitos son personas individuales, reprochable, absolutamente reprochable. Como también podría ser reprochable la actitud que tuvo en un momento determinado las autoridades de la iglesia. Por supuesto, claro, y eso es una realidad. Uno podrá criticarlo. Sí, absolutamente, y uno tiene que ser ecuánime en la cuestión y decirlo. Pero de ahí a decir que todo lo que tenga relación con la fe católica está mal, no, eso es una mentira profunda. O sea, mentira no, es una apreciación equivocada de la realidad. Y nos hace daño. Y hay gente interesada en que pensemos así. Bueno, por supuesto. Claro. Y eso efectivamente tiene no es virtud en ningún caso, tiene el serio defecto que distorsiona lo que es tu propia identidad que aquí en Chile se ha formado a través de más de 500 años. Sí, claro. En la cual, nos guste o no, o les gusta a mucha gente o no, la iglesia ha tenido una participación importante en la educación, en el control, en fijar límites culturales que nos han permitido vivir en paz por muchos años. Yo creo que alguna vez lo comenté, esto es súper breve, porque sé que tenemos más temas que tratar, súper breve. La Iglesia Católica ha sido muy criticada por este tema, y también de repente le sale a mucha gente la crítica por el europeo, por la riqueza, el Vaticano, todo eso. Yo quisiera recordar que ha sido la Iglesia Católica, ha sido los integrantes de la Iglesia Católica, las órdenes de la Iglesia Católica, las congregaciones, las que se han preocupado en el mundo entero, las primeras que se han preocupado en todo el mundo de la educación y de la salud. Cuando al África no entraba nadie porque les daban miedo las pestes, fue la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios la que apareció por allá. Cuando en Nueva York se desató la epidemia del SIDA y no quería nadie acercarse a ningún enfermo, drogadicto en esa época, drogadicto, homosexual, prostituta, todo este cuento largo, ¿quiénes fueron las primeras personas que se fueron a preocupar en un hospital que les armó, especialmente en la zona del Bronx, un alcalde cuyo nombre no recuerdo? ¿Quiénes llegaron ahí, pues, a instalarse, a ayudar a estos enfermos votados, despreciados por la humanidad capitalista y avanzada de Nueva York? Las monjas de Sor Teresa de Calcuta. Claro. Me estaba acordando de ella. Sí. Entonces, ¿y quién atiende a los pobres de Calcuta y a los pobres de las barriadas y lo que sea? ¿Quiénes? Los curas católicos y las monjas. ¿Y por qué? No sé, habrá que preguntarles a ellos. Sí, ese es un buen punto, pero efectivamente no hay que confundir las cosas. Y yo creo que, volviendo un poco a este tema del Medio Oriente, Inshallah, Baruch Hashem, sí, como diría un judío, si Dios quiere, ojalá en un momento se encuentre alguna fórmula para que llegue ahí la paz. Bueno. Oye, otros temas que sería interesante mencionar es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y en este momento están fijando una tregua de 30 días. No me cabe la menor duda que está la mano de Trump metida ahí. Pero Putin puso una condición bastante dura, que es que la Unión Europea deje de apoyar a Ucrania con armamento. Sí. No va a ser fácil eso, porque por otro lado tenemos que Alemania en este momento está por modificar su constitución. La modificó, sí, permitiendo que el presupuesto de defensa aumente, y eso va a significar también un punto muy importante.
y los alemanes son buenos guerreros. Pese a todo lo que uno diga, no, por supuesto, o todo lo que pueda pasar pasado, o todos los intentos, pero nuevamente el inconsciente colectivo del pueblo alemán no se borra con decretos ni se borra con órdenes. No. Está ahí. Sí, claro que sí, no, pero si fueron grandes militares, pero por favor, grandes ejércitos. Ahora dicen que el mejor ejército hoy, quien tiene el mejor ejército, el más preparado, es Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene el mejor ejército porque, a diferencia de los países europeos, de los otros, digamos, de los continentales, que se preocuparon más del estado de bienestar que la defensa que les iba a solucionar Estados Unidos, lo del típico cuento nuestro del ciudadano de Nebraska protegiendo al parisino, bueno, Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña, dicen los que saben, que no soy yo, que el único ejército bien preparado es el británico hoy. El resto de los ejércitos europeos, armándose están los finlandeses, los noruegos, que también son buenos guerreros. Y los finlandeses especialmente, que son, yo conozco algo de Finlandia ahí, nunca he estado en Finlandia, pero tengo amigos finlandeses y la verdad que tenían una muy buena preparación, producto del temor permanente que tienen de sus vecinos los rusos. Pero naturalmente, y como los países bálticos, que tienen horror a Rusia, horror a los rusos, y no creen nada. Por eso en esta guerra de Ucrania, Estados Unidos, Ucrania-Rusia, tienen temor a que si hay un acuerdo de paz, Rusia no lo respete y vaya por los países del Báltico. A mí me gustaría mucho escuchar hoy a un grupo de historiadores y antropólogos hablar de lo profundo de la relación que tienen estos pueblos y que tienen identidades. Uno dice, bueno, los ucranianos son lo mismo que los rusos. Tienen diferencias abismantes, especialmente en su identidad. Sí. Y eso es producto de acciones en la historia, por un lado, que eso es cultural, y también de la antropología, que eso ya es más bien natural. Estas dos cosas tienen que estar unidas y tienen que mirarse desde esa perspectiva, pues es la única forma de entender estos conflictos. Claro, pero yo sí estoy de acuerdo, pero ha habido en el transcurso de la historia no tan lejana, semi reciente, esto que hizo la Unión Soviética, de llevar mucha gente rusa a los países bálticos. Hay colonias, si se puede decir así, de rusos muy grandes en los 3 países bálticos, y lo mismo ha pasado con Ucrania. Esa zona del Donbass, independientemente de lo que se discuta, es una zona muy rusa. Muy rusa, exactamente, sí. Y claro, y se sienten más rusos que ucranianos. Y otro tema que, bueno, esto lo podemos analizar en otro programa, pero... Y Ucrania también tiene sus observaciones con respecto a Rusia. ¿Me acuerdas el Holodomor? Por supuesto. Esta hambruna que mató millones y que Stalin lo hizo a propósito. Sí, los mandó a matar. Exactamente. Y la gente se moría en los caminos de hambre, teniendo un montón de trigo que no podían consumir ellos porque era para los rusos. Exactamente. Sí, claro, no. Amor profundo no se tienen, y hay muchas rencillas ahí. Claro. Y son rencillas que se están traspasando de generación en generación inconscientemente. Esa es la parte complicada. De acuerdo, claro que sí. Bueno, así es que también esperemos que haya una buena solución que deje a los rusos tranquilos, que deje a los ucranianos tranquilos, a los europeos tranquilos y a Trump tranquilo también. Aunque no creo que a Trump lo dejen mucho tiempo muy tranquilo. Pero esas son las realidades del mundo que estamos enfrentando en este momento. ¿Se quedará con Groenlandia, no? ¿Qué pasará con Groenlandia? Bueno, las elecciones que hubo ganaron los moderados. Que no, yo creo que va a seguir exactamente igual. Quizás Dinamarca les permita, obviamente y de acuerdo con los groenlandeses, aumentar quizás la presencia de Estados Unidos en Groenlandia, que ya es bastante fuerte, pero más aún, porque está todo ese sector del Ártico. Lo que pasa es que uno cuesta mirar porque los mapas no te muestran. Hay unos mapas que son realmente increíbles porque tienen el Ártico al centro y uno ve cómo los países están muy cerca uno del otro ahí. Pero uno habitualmente no lo ve así. No lo ve así, pues. No. Hay uno que fue muy interesante. Así que veamos qué es lo que va a pasar ahí. Oye, pero antes de pasar a otro tema, yo no quiero dejar de olvidar, olvidar
de mandar nuestros saludos a nuestra auditora de Valdivia. Ah, sí, por que supuesto. Hoy día en la mañana estaba expectante esperando el programa, así es que... Bueno, saludos para ella. Y me sugirió también una canción para el próximo programa. ¿Adamo? No. ¿Bob Dylan? No, es una canción de una película Out of Africa. Con la Meryl Streep y Robert Redford. Fantástica, apoteósica. Ya. Así que la tengo presente para la próxima semana. Y también a nuestra auditora incógnita. Sí. Muchos saludos. Y a Manuel Aguirre, que por esta vía me dijo, por favor, dale mis condolencias especiales a propósito, don ayer, Daniel. Se me acercó una persona, compañero curso de mi hermano, y a saludarme, que me dijo, oye, pues, sí, de repente yo escucho el programa, qué bueno, qué sé yo, etcétera. Oye, una pregunta, tú que escuchas este programa, ¿encuentras tú que el programa es muy disperso? Entonces, no me dijo para nada, al contrario me dijo. Y qué bueno que vayan saltando de tema en tema, así que ya tenemos una opinión fundada, muy bien, no masiva en ningún caso. Muchas gracias al auditor. Así es que muchas gracias también por ese comentario. Y bueno, como siempre lo hemos dicho, estamos dispuestos a recibir tantos los comentarios, los comentarios y observaciones que tengan. Sí, como por ejemplo alguna vez alguien me dijo, un compañero mío de la universidad, que es muy culto él, hijo de un hombre de radio, no voy a dar su nombre, me dijo, ¿cómo es posible? No me acuerdo qué fue, entonces, pero nosotros hablamos de algo, pero dijimos no vamos a profundizar porque no tenemos mucho conocimiento. Y me dice, ¿cómo es posible que un almirante de la República y un abogado de la Armada de Chile no haya sabido eso? No tengan conocimiento. Sí, yo le dije, pero no, me dijo, no es posible. Yo esto no lo conté. Y ¿verdad? Profundizamos, pero yo lo hicimos naturalmente. Pero eso no me lo comentaste. No, pues. Pero no, porque me dio bochorno. Le dije, anda tú al programa y explica la materia, pues. Bueno, nosotros siempre decimos las cosas que sabemos bien, las cosas que no sabemos, lo reconocemos. Claro. Oye, me llamó la atención el regreso de los astronautas varados en el espacio. Los trajo Trump. Literalmente. Bueno, eso dice. Bueno, se dice. Pero si Biden no los traía, pues. Claro, exactamente. Estaban orbitando. Biden los dejó botados ahí. Sí, pero lógico, pues. Que lo que encuentro increíble, este astronauta de 62 años y la astronauta de 59 años. Qué jóvenes. Claro, uno podría decir unos viejos, no, ancianos, como en ningún viejo. Caso. Cabros chicos para uno, ¿no es cierto? Por eso andarían orbitando ahí. Exactamente, pues. De 62 son 22 años nomás. Pero pero un año menos que yo, nada. Exactamente. Nada. Oye, pero lo interesante es que fueron por 8 días y se quedaron 9 meses. Yo me muero de miedo. 9 meses y pasaban los días, la verdad que uno dice, bueno, yo me muero. ¿Irán a venir o no irán a venir? Claro, y esperar 9 meses arriba, la verdad que debe ser bastante complicado. Sí. Ahora yo lo que no entiendo, no he profundizado, y si es verdad, tuvieron un problema técnico naturalmente, por eso la nave no podía regresar. Y no querían arriesgar absolutamente nada. Es que ahí está el tema. Sí. Pero Trump arriesgó. Sí. Y es muy interesante porque estuve leyendo rápidamente cómo había sido este proceso y efectivamente había un técnico de la NASA que explicaba que lo que es crítico es el ángulo de entrada a la atmósfera. Ya. Que tiene que ser muy preciso y muy exacto, porque si se desvía un poquitito, las cápsulas estas tienen un revestimiento de cerámica, porque las temperaturas que alcanzan producto de la fricción con la atmósfera es del orden de 1600 grados. Entonces tú comprenderás que ir metido adentro de una cápsula que por fuera está a 1600 grados, las personas tienen que estar muy, muy protegidas. Que fue lo que le pasó a un transbordador, y yo me acuerdo, esto fue el 2002, 2003, un transbordador que estaba ingresando a la atmósfera y se incendió y se quemó y explotó. Y eso fue traumático para Estados Unidos. Yo estaba en Estados Unidos cuando pasó eso. Y eso es producto que se desprendió una de estas placas de cerámica. Entonces obviamente no pudo proteger a toda la nave y se empezó a incendiar por ahí, se quemó y explotó. Bueno, lo interesante es que el ángulo de ingreso a la atmósfera tiene que ser muy preciso. Entonces, cuando ya ingresa, hay un momento en que con motores empiezan a modificar y a parar un poquitito, tratar de detener un poquitito este ingreso, hasta que se abren finalmente los paracaídas, que son 4 o 5, y caen al agua
En Florida fue. En Florida, claro. Y tiene que esperar también que las condiciones de mar sean adecuadas. Ojalá mar calma. Me imagino yo. Entonces tiene que ver la hora, el tema de meteorología y un montón se lo va a comer de cosas. Un tiburón. Claro. No. Y cae esta cápsula y más o menos una hora después recién la pueden abrir. Yeah. No sé por qué razón, esa parte no entendí mucho. Pero pudieron salir estos dos sanos y salvos después de 9 meses en el espacio. A mí me da idea, insisto, por si está escuchando Luis, el contradictor, el que dijo que no era posible que no supiéramos cierto tema, por si está escuchando Luis, yo no entiendo nada de a cuestiones aeroespaciales, pero sí me imagino que tiene que haber una serie de condiciones para que esto funcione, y muchas, pero me da la idea que los iban a dejar botados. ¿Tú pensabas que le iban a dejar botado? Sí. Yo sabía que había algo dando vueltas con tripulantes. Sí. Pero como llegó este presidente, y no le voy a dar los honores ni los laureles, no, pero como llegó este señor que tiene ciertas características muy especiales, dijo, no. Todos norteamericanos, además claro. WASP, los dos. Claro. No sé qué. Tiene que decir, God damn it, bring them back. Claro. Pero lógico, con un par de garabatos. Pero evidentemente tiene que haber orden, claro, y se me van a Guantánamo si no me obedecen, claro. Sí, claro. Pero fue interesante el tema este. Oye, y lo que me preocupa también es el conflicto en el Mar Rojo. ¿Los hutíes? Los hutíes. Trump se cansó con los hutíes y en este momento está bombardeando blancos hutíes en Yemen. Y ya le mandó un dardo envenenado a Irán. Bueno, que eso sí que es peligroso. Exactamente. Pero los iraníes, fíjate, yo creo que con los iraníes se puede conversar, pero van a tener que buscar la fórmula de tal manera de tratar de entregar un poquito de paz ahí, porque no nos olvidemos que los iraníes no son árabes, son persas. Sí, claro. Otra mentalidad, otra forma de ver las cosas, otra identidad. Pero están ahí. Y el tema fundamentalmente de los iraníes es que tienen un Estado que es teocrático. Absolutamente. Y teocrático, nos gusta o no, tiene un sesgo ideológico muy importante. Sí. Y cuando uno gobierna con sesgos ideológicos, como aquí lo sabemos, se toman decisiones que no siempre son las más adecuadas ni las más correctas. Bueno, esperemos que algo suceda, los iraníes se dejen de apoyar a los rebeldes hutíes. Pero es difícil porque se odian con Arabia Saudita, que es otro estado teocrático. Que el problema está cuando... y Arabia Saudita partió el tema del Yemen. Sí. Pero cuando uno mete plata de por medio... Bueno, todos tienen plata ahí. Claro, los árabes, ¿cómo se llama? Ahí como que están dispuestos a negociar. Depende. Sí, pero en ese aspecto, claro, prima el tema ideológico, pero yo creo que prima más el tema del negocio. Ojalá que sea así. Que si fuera el tema del negocio sería más factible. Exactamente, claro. Porque yo te doy tantos barriles y tú me dejas tantos campos de golf y me das un pedazo del África que debería ser mía. Claro. Eso es otro tema súper interesante. Y un poquitito de Groenlandia. También. Bueno. Y algo del Océano Índico. Claro. Hay otro tema, otro más. La India y China y el Océano Índico. Bueno. Oye, ¿por qué me preocupa el tema del tráfico marítimo, el conflicto del Mar Rojo? Porque eso afecta al tráfico marítimo. De mi patria, obvio. No, y que el tráfico marítimo, yo no me canso de decir que el tráfico marítimo es el motor de la economía mundial. Sí, claro. Así como los camiones podrían ser los motores del tráfico interno en un país, del motor de la economía, el tráfico marítimo es el motor de la economía mundial. Y ahí es donde está la importancia de mantener todas las vías de comunicaciones marítimas libres y abiertas. ¿Qué nos salvó de alguna manera? No fue eso nomás, durante la pandemia. ¿Qué comercio había? El tráfico marítimo, exactamente. Fue lo único que no se detuvo. No se detuvo. ¿Qué ha sido? Tuvo algunos problemas, sí efectivamente, pero en general siguió funcionando. ¿Cuál ha sido una de las grandes graves consecuencias de la guerra Rusia-Ucrania? El problema del transporte marítimo del grano ucraniano. El Mar Negro, exactamente. Que abastece al África. Sí. Y en el África sabemos que la gente se muere de hambre. No dirá, ya, a estas alturas, sí. Se muere. Sí, se muere. Sucede eso, exactamente. Sí. Bueno, oye, y por último me nos van quedando 2 minutos. Ya. Un par de efemérides importantes, que es el año 1818, ocurre la sorpresa de Cancha Rayada.
en donde el ejército patriota es sorprendido por el ejército realista y es que llegan a Santiago, en donde Manuel Rodríguez dice su famoso grito: aún tenemos patria, ciudadanos. Cuentos fantásticos. Sí. Exactamente. Muy bien. Y en el ámbito internacional, el 2003, Estados Unidos y el Gran Bretaña inician la Segunda Guerra del Golfo atacando Irak, bombardeando Bagdad. La guerra que fue televisada. Y lo que yo quiero recalcar aquí es la actitud que tuvo nuestro presidente en esa época, don Ricardo Lagos, que estábamos en ese momento, se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Fue muy valiente. Estados Unidos pidió apoyo a Chile y Chile le dijo que no. Estaban convencidos que por producto que nos iban, entre comillas, a coimear con el Tratado de Libre Comercio. Era Ricardo Lagos. Y Ricardo Lagos le dijo que no, bien claro. Pero es que ese Ricardo Lagos. Fíjate que yo me acuerdo en una oportunidad a mí me preguntaron, yo estaba en Estados Unidos de agregado de defensa, y me preguntaron el Departamento de Estado, ¿usted qué piensa? Le dije, mire, el presidente Lagos tiene muy claro lo que tiene que hacer. Él será socialista, pero estudió en Duke, aquí en la Universidad de Duke, aquí muy cerquita, y él va a cumplir lo que él estima que tiene que cumplir y se va a alinear con los europeos. Y así fue. Y no los apoyó. No, así fue. Así es que es un mérito que hay que reconocerle al presidente Lagos en su oportunidad, porque Lagos era Lagos. Sí, él está vivo, pero está muy mayor, pero sí fue un estadista. Sí, quiero hacer un comentario brevísimo. ¿Sí? Ha arribado a Chile el Juan Sebastián de Elcano. Por supuesto, claro que sí. Muy lindo. Con la princesa Asturias, así que a bordo. Mi contertulia Pilar está en este momento orbitando en la estratosfera. Estoy preparando el traje de pluma y de lentejuela. Exactamente. Claro. Y anda con una pulsera al Juan Sebastián Elcano. La voy a cambiar por una de rubí. Qué bueno. Ya. Muchas gracias, estimados auditores. Será hasta un próximo miércoles. Quedó en discusión, una discusión ahí que lo que es importante, preparémonos para eso, sobre la pena de muerte que está en este momento. Muy bien. Se están discutiendo, están hablando para allá, para acá. Un montón de gente dice muchas cosas. Yo tengo mi opinión. Yo también. Fundada desde los 18 años. Yo también tengo mi opinión. Fundada desde... no hace nada de los 18 años, pero un poquito después. Pero interesante que se discuta esto. Sí, pero... Así que los dejamos deseándoles que tengan una muy buena semana, un muy buen fin de semana a todos nuestros auditores de Chile y Ultramar. Eso. Cariños a todos. Nos veremos el próximo miércoles en este mismo dial. 26 de marzo. El día 26 de marzo. Aniversario de la muerte de la sargento segundo Rita Olivares. Ascendida a suboficial. Sí, exactamente. Buenas tardes, auditores. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado... Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.